Sí, amor. Tantito, vamos a admitir a los compañeros. Adelante. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta conferencia de prensa que el día de hoy el colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido tiene preparada para todos ustedes, compañeros de los medios de información. Muy agradecidos, como siempre, con su presencia. Yo soy Gabriel Aguirre y me permitiré presentar en algún sentido el contexto que nos lleva a tener este acercamiento con los medios el día de hoy y a presentar la información que les compartiremos con mucha preocupación. En primera instancia, permítanme colocar el contexto de lo que queremos presentar aquí el día de hoy. Ustedes recordarán que hace algunos meses ciudadanos representantes de 150 colonias del Valle de México pues manifestaron su preocupación muy amplia por la seguridad del espacio aéreo y el ruido excesivo que provocan los aviones con el actual rediseño implementado por el gobierno federal. Luego de, de esta manifestación ciudadana amplia y muy sentida por parte de los ciudadanos, expertos en seguridad aérea nos ayudaron a identificar con mucha claridad por qué este rediseño implementado era un riesgo latente para toda la población. Presentaron con muchos argumentos por qué además era un rediseño ineficaz. El día de hoy vamos a presentarles. Les daremos a conocer diversos incidentes que ya han sido publicados también por diversos líderes de opinión, que ya también se han presentado en algunos momentos en medios de información, pero el día de hoy este colectivo ciudadano presentará y dará a conocer estos diversos incidentes con grave riesgo de seguridad en el espacio aéreo, derivado entre muchos otros factores por el rediseño implementado desde hace casi un año, así como el posible impacto económico que un accidente aéreo pudiese tener por dichas razones. El día de hoy nos acompañan para poder platicarnos sobre esta grave problemática. En primera instancia, María Larriba Saad. Su nombre es un emblema en el mundo de la aviación nacional. En 1977, María Larriba se convirtió en la primera mujer controlador de tránsito aéreo en México. María cuenta con más de 27 años de experiencia como controlador de tránsito aéreo y 35 años como instructor y asesor de aviación. Es investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California en Estados Unidos y ha participado, entre otras muchas cosas, en diversas investigaciones de accidentes e incidentes de aviación. También nos acompaña el día de hoy el capitán Jaime Leonardo del Río. Él tiene estudios en Westchester, Nueva York y la Ciudad de México. Él trabajó en la aviación ejecutiva durante 5 años, en Mexicana de Aviación durante 25 años y finalmente 9 años en Interjet. Él es jubilado desde el año 2020. Tiene experiencia en diferentes equipos de vuelo en los que se incluyen diversos tipos de aviones, entre ellos la familia Airbus 320, la A321 y los Boeing 727-200. Tiene capacidad RTARI nivel 6, el máximo nivel en inglés. Y el día de hoy también nos acompaña Alfredo Acle Tomasini. Alfredo Acle es economista con grado de maestría en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente es un consultor en materia de planeación estratégica y temas organizacionales. Como consultor ha trabajado con la firma Booz Allen y luego fue director general también de la iGroup para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Él ha publicado muchos libros en materia de planeación estratégica, calidad total, políticas públicas, además de varias también novelas al respecto. Una de sus obras le mereció incluso el Premio de Administración Pública y pues durante más de 20 años fue columnista en El Financiero. Así es que para iniciar esta conferencia de prensa y las implicaciones y presentarles a ustedes las implicaciones de grave seguridad que hoy tenemos en el Valle de México, derivado de este rediseño del espacio aéreo, le paso en principio la palabra a el capitán Jaime del Río para que nos dé una breve introducción sobre un tema que me parece muy importante que podamos entender un elemento técnico que hoy cuentan los aviones para poder entender pues exactamente la dimensión de lo que estamos hablando. Capitán, adelante, por favor. Con mucho gusto. Antes que nada, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por su
interés en este asunto que es de vital importancia para todos, para la sociedad. Y bueno, dicho esto, antes que nada tengo que aclarar un punto bien importante, y es que no voy a ser directamente técnico. Voy a tratar de decir las cosas lo más simple posible para que se puedan entender. Así que le pido una disculpa le ofrezco una disculpa al grupo técnico aeronáutico de no ser claro. Pues bien, estamos viendo en este momento unos iconos. Esto refleja las muestras de un sistema que se llama TICAS. ¿Qué es TICAS? Traffic Collision Advisory System. Es un sistema de aviso de colisión de tráfico en vuelo. Funciona a través de una pantalla de cristal que tenemos en nuestro avión. Se refleja como un icono o iconos en forma de aeronave y unos puntos que lo rodean en el centro de la pantalla. Más adelante se los mostraremos. Y que forman un perímetro alrededor de referencia y muestra las aeronaves que están en el área cercana en conflicto. La resolución a través de iconos, estos iconos y voces sintéticas de alarma. Los iconos que tenemos enfrente representan a la aeronave en diferentes situaciones. En el icono de arriba, que dice +17, muestra una aeronave que no está en conflicto directo, que no es un riesgo, está alejado de la aeronave, está 1,700 pies arriba del nivel de la aeronave en la que estamos nosotros, y está alejada. En el segundo icono de aproximación, que también se considera como no riesgo, es una aeronave que también está lo suficientemente alejada, está abajo del nivel de nuestro avión y está ascendiendo a 1,000 pies por minuto. Abajo tenemos otra aeronave que está descendiendo, está arriba del nivel de nuestra aeronave, pero ya empieza a ser un riesgo potencial. Se va acercando a nuestra aeronave y además el descenso que tiene es potencialmente grave. Finalmente tenemos el otro icono, que es el rojo, y ya es un aviso de riesgo de colisión. El riesgo de colisión es inminente. Pasamos a la siguiente lámina. Nuestra aeronave está ya en alerta después de estar ya en área roja. Tenemos 20 a 25 segundos para reaccionar. Sin embargo, se detecta el avión potencialmente peligroso en la pantalla y conforme se va acercando, su icono va cambiando de forma, color. Bien, empieza de un color verde a un color amarillo, posteriormente a rojo. Una vez que la aeronave en conflicto está lo suficientemente cerca, se activa el aviso de evasión. La acción del piloto es inmediata, desconecta el piloto automático una vez que empieza la voz electrónica a indicar que tiene que ascender o descender. Y sigue un margen que está en la pantalla que le marca los límites de velocidad vertical e inicia un ascenso o descenso que puede llegar hasta 6,000 pies por minuto. Esto es 100 pies por segundo, o en metros para que se entienda, es equivalente a 47.5 metros por segundo. Una vez que el conflicto se ha superado, el piloto estabiliza el vuelo del avión, estabiliza su altura y su rumbo. El TICAS es el último recurso que tienen los pilotos para evadir una colisión y no es común que se use. Es un aparato completamente... Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es una muestra, este es un instrumento muy básico, realmente. Los aviones comerciales tienen un display o una pantalla mucho más grande y que se fusiona con diferentes sistemas de navegación del avión. Pero este nos da una muestra más o menos básica de lo que estamos viendo. Vemos el avión
representado en un icono central. El margen de seguridad que tiene, esos puntos son ya el último punto rojo, el margen rojo precisamente de alerta, y los iconos que se encuentran alejados, como dijimos, un rombo hueco que no es un riesgo, el rombo ya más cerrado, que tampoco lo es, y ya después vendrían los demás que ya explicamos. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Le pediría, por favor, en este momento a María Larriba que haga uso de la palabra, por favor. Gracias. Bueno, para tratar de que la interpretación de los incidentes que les vamos a presentar sea más clara, se nos ocurrió ilustrar una etiqueta de radar para que las personas que vean estos videos entiendan qué información tiene esa etiqueta y cómo interpretar lo que ahí está ocurriendo, y también para que puedan visualizar las partes de los videos donde los aviones están más cerca, ¿no? Aquí tomamos esta etiqueta de una imagen de radar y, como ven, tiene 3 renglones. La primera línea es la identificación. La identificación es aerolínea, en este caso es Delta, número de vuelo 1824. El tipo de turbulencia que produce, de acuerdo al tamaño del avión, es M, turbulencia media. En el siguiente renglón tenemos 2, 3, 8 ceros. Una es la altitud real que la aeronave tiene y otra es la altitud autorizada que viene del plan de vuelo. O sea, desde que este avión fue controlado antes de despegar, esa información ya estaba ahí, la fija. O sea, a qué altitud está descendiendo o a qué altitud está ascendiendo. Pero una de las dos es la real, la del lado izquierdo. Y luego en el tercer renglón tenemos pues el origen. En este caso este avión viene de Los Ángeles, y el tipo de aeronave, que es un Boeing 737. Entonces, esta información va a ser común a todos los videos que vamos a ver. Les quiero comentar una cosa importante. La información de estos videos fue denunciada a los medios, de tal manera que no tenemos acceso para hacer una investigación seria para determinar las causas del incidente. Pero sí podemos, de acuerdo a la información que tenemos disponible, hablar de los factores contribuyentes. Y uno muy importante es el rediseño del espacio aéreo, que es lo que nos ocupa. Entonces, a lo largo de la visión de estos videos, vamos a ir tratando de clarificar algunas deficiencias del diseño y algunas otras que son inherentes pues a la capacitación o a los factores humanos o algunas decisiones que se han tomado en los centros de control para redistribuir las cargas de trabajo. Eso también tiene que ver con todo esto que vamos a ver. Entonces vamos a ver estos incidentes. Fueron denunciados de manera anónima. Eso es importante hacerlo notar, porque no se permite que tenga uno acceso a este tipo de información, a excepción de los incidentes que ya hayan sido dictaminados, pero muchos ni siquiera se reportan. Bueno, tenemos aquí el primero, que es un Aeromar 403, que ven allí, que despegó de México, viró a la derecha a Acapulco, y el tráfico que le va a afectar es el que vemos en la parte este o en la parte derecha de la pantalla, que es el Costera 855. En el caso de esta grabación aparece información abajo porque es una información de una aplicación de celular. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues que el Costera necesita descender porque viene a México y el otro está ascendiendo. Y nadie ha visualizado que estas aeronaves están perdiendo la separación. Como pueden ver, ya el otro tiene 15,500, el 413, y el otro está en 16,370. Ya tienen menos de 1000 pies. Ya tienen menos de la separación mínima reglamentaria. Conforme va avanzando, ustedes van a ver que van a hacer cambios de altitud las dos aeronaves. Esto es porque se activó el sistema TICAS y que evalúa qué está ocurriendo y le va a decir a uno que ascienda y al otro que descienda. Entonces veámoslo ahí, un poco más cerca. Como pueden ver, ya se subió el Costera. Y el otro, pues redujo el régimen de ascenso y ya se separaron.
Ahora, ¿por qué no lo vieron? Eso es importante. ¿Por qué los controladores no vieron esto? Bueno, el del radar, desconozco la razón por la que no lo vio, pero todo controlador radar tiene que tener un asistente, que es el que prevé este tipo de acercamientos. Ahí la persona que acompaña al controlador le tendría que decir, el tráfico para que el costera pueda descender es el aeromar. Entonces, están fallando los dos controladores, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo una pérdida de conciencia situacional. No hubo visualización del problema por nadie. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, este es un incidente que ocurrió en la parte noreste de Puerto Vallarta. Me preocupa que en un momento dado escuché a un asesor del subsecretario decir que este incidente pues era culpa de la Torre de Vallarta. Nada que ver, ¿eh? Este espacio aéreo originalmente correspondía al Centro de Control de Mazatlán. Y uno de los motivos por los que se produce es porque sin capacitación se le asignó este espacio aéreo al Centro de Control México y a controladores que no tienen experiencia en el manejo de esa parte del espacio aéreo. Ahí tenemos el primer avión, es ese American 2537. En breve va a aparecer el tráfico que le afecta. Ahí lo están viendo, es un Delta 631. Fíjense, están de frente a la misma altitud y nadie hace absolutamente nada. Sigue avanzando. En ese momento el Delta tiene aviso de resolución y abandona la altitud, pero se queda nivelado a 368. Lo que quiere decir que estos aviones pasaron con 60 metros, que es nada a una velocidad de encuentro de 1000 kilómetros por hora, no es nada. Y bueno, finalmente ahí pueden ver cómo el Delta siguió el aviso de resolución y se bajó. Ahora, la cuestión aquí es, otra vez, ¿dónde está la conciencia situacional de las personas a las que fueron asignadas a ese sector? Y número dos, ¿dónde está el reporte de las aerolíneas? Porque les quiero decir que las aeronaves tienen un sistema que es monitoreado desde el área de mantenimiento de las aerolíneas y ellos debieran detectar este tipo de irregularidades. Desconocemos si hay o no un reporte oficial de parte de Delta y de American. Debiera haberlo, ¿eh? Debiera. Es importante mencionar que en una maniobra de este tipo puede haber heridos en los vuelos, ¿eh? O sea, no hay tiempo de decirles a las sobrecargos que sienten a la gente y que levanten los platos y todo. No pasa no hay ningún preaviso. Por eso el TICAS es un sistema de emergencia, para ser utilizado solamente como el último recurso para la separación. Bueno, ahora vamos con este incidente. Es ese Aeroméxico 551 que está haciendo la aproximación. Ahí inicia su viraje final. Va detrás de ese Volaris 1459. Bueno, ahora, por algún motivo, que pueden ser dos motivos, este avión va a hacer una aproximación fallida. Aquí se juntan dos factores. Uno, va a haber un avión despegando de la otra pista y la otra pista ocupada. Las dos pistas del aeropuerto están ocupadas y entonces en este momento el Aeroméxico 551, en lugar de descender, inicia el ascenso, como pueden ver. Y ahí abajo aparece el avión que estaba rotando en la otra pista, que es ese Air France. ¿Sí? Es importante para mí hacer notar aquí que el avión de atrás es más rápido y que además están a la misma altitud y que tienen solo una milla de separación. ¿Te operaste los labios? Sin embargo, ahorita que avance, ¿Hiciste una operación de botox? los vuelven a juntar. Oye, si pueden adelantar. ¿tampoco traes Chapultepec? Ah. Alguien está ahí, ¿eh? Pues a las... Allá nos vemos, ¿no? También va a la izquierda. Ahí tienen. ¿O por dónde vas a andar? El parámetro de la separación es una milla. Alguien tiene prendido su micrófono, ¿eh? Iván, te molestamos con tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Ok, ese es el primer cruce. Ahora, ahorita que avance vamos a ver el segundo y vamos a parar la grabación para explicar algo importantísimo aquí. Miren, aquí viraron al Aeroméxico a la izquierda y luego lo tuvieron que virar a la derecha porque ese avión tiene que regresar a aterrizar. Entonces, esa es una mala decisión.
Y ahí se Ahí nos cruzan de vemos. nuevo. Ujú. El video se... No está escuchando, no se está escuchando a María. María, tienes tu audio, tu sistema de micrófono apagado. A ver ahí. A ver, fuerte y claro. Sí, pues es que me callaron allá, no fui yo. Ujú. Ok, entonces ahí tenemos pues un cruce con 1 milla y otro con 1,5 millas. Bueno, es muy importante entender esto. El Aeroméxico 551, en el momento en que se va al aire, lo pasan con el controlador de llegadas, porque él tiene que regresar para aterrizar. Es un tráfico de llegada. Y el Air France es un despegue. Él va a París. Entonces el Air France está en otra frecuencia de control. ¿Qué significa esto? Que las dos aeronaves están con diferentes controladores y nadie ha visualizado este acercamiento. Así es que no chocaron, pues de casualidad, ¿no? El siguiente video, por favor. Miren, este sí es un milagro de Dios, nadie se movió. Son 2 aviones de frente a nivel 370. O sea, uno ascendiendo a 37,000 y el otro nivelado. Ahí están todos los dos nivelados. Y el otro está, pues, 20 metros de diferencia en la altitud. La misma situación. ¿Cómo es posible que si en los centros de control hay una computadora con toda la información de todos los planes de vuelo activos y de todos los aviones que están volando en ese momento, no hayan visualizado esto? Es error de diseño. O sea, cuando diseñas un procedimiento de control, tienes que practicar en un simulador todos los puntos complicados y todos los posibles conflictos y elaborar un procedimiento para que no ocurra esto. Ahí ni siquiera se activó el TICAS, no entiendo por qué. Y el último, creo que ya sería el último. Miren, ese XC es un avión mexicano oficial, es de la Guardia Nacional. Y el otro, el que dice E55P, es un avión ejecutivo americano. Le autorizaron el descenso al de la Guardia Nacional con el otro enfrente, vean. Está descendiendo rapidísimo, el de la Guardia Nacional, y el otro, ya de plano, está iniciando un descenso. Y después de que se cruzan, hay otro aviso de resolución. En este incidente, el sistema TICAS, que nos explicó el capitán del Río, se activó 2 veces. O sea que, vivos de milagro, ¿no? Igual, la misma situación. El asistente del controlador debió de haberle dicho, para que tú desciendas al avión de la Guardia Nacional, su tráfico es este otro. Nadie lo vio. Es falta de capacitación, error del diseño y hago ahorros innecesarios en el sistema de control de tráfico aéreo, porque me acaban de confirmar que en muchos casos quitan al asistente. Entonces solo hay un controlador. Y puede tener carga de trabajo que no le permitan ver esto que está pasando. Sin embargo, si todos estos incidentes llegan a la autoridad, tiene que haber una serie de recomendaciones donde no vuelva a ocurrir. Pero como hemos visto, a lo largo de este año, continuamente hay incidentes y vuelven a ocurrir de la misma manera, lo que quiere decir que no están revisando sus propios procesos de seguridad y eso es sumamente peligroso. ¿Ok?
este último, vemos ahí entrando a la pantalla un Volaris 1820 que está en la aproximación. Esta aeronave se va a ir al aire porque el de adelante está muy cerca, no alcanza a desalojar la pista. Entonces, se va a ir al aire la primera vez porque la pista está ocupada. Y lo viran inmediatamente a la derecha. ¿Por qué? Porque tienen la intención de meterlo muy corto, o sea, que vuele poco y que vuelva a entrar porque tienen otros aviones atrás. Pero vamos a ver cómo les falla. Avancemos tantito ese rojo. Aquí les quiero explicar que para que una aeronave se enfile a una pista tiene que tener por lo menos 6 millas de la cabecera. Y aquí, pues, parece que la persona estaba en capacitación. Y miren cómo lo vira a la derecha para que intercepte la trayectoria final a menos de 2 millas de la cabecera. Evidentemente ese avión no cabe. Está alto, rápido y no puede aterrizar. Entonces se va al aire. Nada más que el Aeromar despegó abajo de él. Y ahí pueden ver al Aeromar 405 a 9,000 pies y el otro a 9,000 pies, pero casi le duplica la velocidad. Así es que si no lo hubieran virado rápidamente, aquí hubiera habido un accidente. Ahí está. Y nada más para que tengan idea, vean toda la vuelta que dio ese Volaris. Tuvo 2 aproximaciones fallidas, voló como 80 millas de más. O sea, si no hay combustible en exceso, pues no pueden hacer eso. Y entonces, otro de los problemas de este rediseño es precisamente que suceden cosas donde la carga de trabajo se incrementa mucho y el consumo de combustible también, y muchos terminan declarando emergencia porque ya no tienen combustible. ¿Ok? Este fue el último. Ok, Gabriel, terminamos con esta parte. Ahora, aparte de la información que dimos así con cada video, aquí nos hicieron favor de elaborar este resumen de las causas de los incidentes aéreos para que ustedes la puedan manejar o por si tienen alguna pregunta. La más importante es el mal diseño del espacio aéreo. Mal diseño, ¿por qué? Porque lo hicieron personas con poca experiencia, que fueron ascendidas a varias categorías sin practicar, porque ascendieron durante la pandemia. Luego los comisionan a diseñar procedimientos y no tienen el expertise para hacerlo. Para diseñar un espacio aéreo se requiere no solo ser controlador, sino que tiene que haber un asesoramiento de otras áreas. Tiene que haber ingenieros en aeronáutica, tiene que haber entidades internacionales que vengan a ayudarnos para que todos los procedimientos que diseñemos estén dentro de la norma. Nada de eso se hizo. Pero lo más importante es que no se probaron los procedimientos en un simulador de control de tráfico aéreo para ver realmente cómo funciona, cuál es su capacidad y si puede manejar muchos aviones, pocos aviones o cuántos pueden caber en este diseño, ¿no? Y ni hablamos de otras partes del diseño. La proximidad con la orografía, que eso es peligrosísimo y que además es evidente que las normas internacionales no se siguieron porque los aviones pasan muy cerca de la orografía en todas las llegadas que diseñaron. Y también la misma autoridad internacional, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, recomendó que se trabajara sobre lo que tenías anteriormente para que pueda ser la experiencia de los controladores un factor importante para lograr una calidad, y eso tampoco ocurrió. Ahora, deficiencias en el factor humano. Bueno, aquí tenemos que hablar de que se están excediendo las jornadas legales para los controladores. Hay controladores que están trabajando 17 horas diarias durante 15 días y después descansan un día y los vuelven a tener otros 14 días. Y eso, pues ellos lo hacen porque es tiempo extra, porque lo pagan triple y porque son cooperadores con el sistema. Pero ya está ocurriendo que precisamente como no tienen la atención debida, no detectan los incidentes y hasta se quedan dormidos. O sea, imagínense qué grave que una aeronave le hable al controlador y que el controlador no le conteste porque ya se quedó dormido.
Y no son inventos, tenemos fotos y hay hasta denuncias de este tipo de cosas. La otra, ascender a la familia aunque no esté capacitada, que lo que se me hace muy peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo pongo a mi hermano de controlador, yo voy a ser la primera que estoy preocupada de que él esté realmente capacitado para hacer el trabajo y que pueda tener las herramientas para elaborarlo con seguridad. Y aquí está ocurriendo lo peor. Por ejemplo, el hermano de la jefa del centro de control tiene un nivel inglés 2, o sea, está fuera de norma para la aviación, y sin embargo ahí está, y ya lo pusieron en todas las categorías de control de tráfico aéreo, y hasta es supervisor. Eso no es tolerable. Entonces se están juntando muchos factores que nos pueden llevar a un accidente grave. Ahora, inadecuada organización del trabajo. Claro que sí. Han ido modificando las jurisdicciones de los controladores. Entonces, hay controladores a los que se les está poniendo espacios aéreos demasiado grandes. No hay capacidad para atender ese tamaño de espacio aéreo. O como en el incidente que fue al noreste de Puerto Vallarta, es un espacio que él nunca ha manejado y lo ponen a manejarlo sin la adecuada familiarización. Una cosa es que yo tenga una licencia de controlador que me permita controlar cualquier tipo de espacio aéreo, y otra es la familiarización que yo requiero cuando me cambian de espacio aéreo. Entonces, si yo controlo aquí las aeronaves que despegan de México y quieren que yo controle las que despegan de Vallarta, necesito una familiarización de 15 días que no se le ha dado absolutamente a nadie. Y otro factor importante aquí es que al modificar los espacios aéreos, tiene que haber un trabajo de sistema de comunicaciones que me garantice que yo voy a oír a los aviones en ese espacio aéreo y que ellos van a escuchar mis instrucciones. Ya ocurrió, por ejemplo, en aproximación Zihuatanejo, que el controlador no oye a las aeronaves y las aeronaves no oyen al controlador, y tuvieron que organizarse entre pilotos para separarse. Eso definitivamente es inaceptable y son ahorros muy peligrosos y que pueden salir muy, muy caros, ¿no? Problemas de equipamiento, pues también. ¿Por qué? Porque al hacer ajustes de los sistemas de comunicación, pues hay que hacer cambios y hay que hacer pruebas y no los hacen. O sea, los hacen sobre la marcha. Esto tampoco es aceptable. Entonces, esto es como un resumen, ¿no? Y luego aquí tenemos, pues, más información. Por ejemplo, mal diseño de espacio aéreo. ¿También de qué estamos hablando? Puntos geográficos de conflicto que no se detectaron en el rediseño y que aún no han sido corregidos. Es lo que les digo, la ida al aire con el otro despegando abajo, el de Vallarta que no lo vieron, el otro que no lo oyeron, el otro que ni siquiera lo visualizaron. Siguiente, por favor. Procesos de selección, capacitación y promoción del personal. Aparte de la cuestión de los familiares, el proceso de selección está viciado. El problema aquí es que CENEAM no debería de hacer todos los procesos. Tendría que haber un organismo de la Secretaría que haga la selección. Otro organismo independiente que haga la capacitación. Y la promoción, esa sí está regulada a través de un convenio que hay entre sindicato y empresa, donde se respeta la antigüedad, la calidad de la capacitación y se hacen exámenes para ver quién es la gente mejor calificada para los ascensos. Ahorita todos los ascensos son de dedazos. A mí me gusta ese señor y yo lo haciendo, esté o no esté capacitado. Y otra cosa que se ha hecho es recontratar a personas que han sido despedidas por faltas graves. Hay por ahí un jefe de torre en Santa Lucía que fue piloto de helicóptero, que tuvo un incidente casi colisión del que fue responsable, y el CENEAM lo contrata de controlador, y no solo de controlador, es el jefe de la torre de control. Entonces vean el nivel de falla que tenemos en los sistemas, ¿no? Ahora, desconocimiento por favor, el de desconocimiento de las características de las aeronaves. Esto lo vimos con el Volaris que se fue al aire y tienen la prisa de meterlo lo más rápido posible, pero no pueden calcular ni la separación, ni si el avión tiene la configuración para hacer la maniobra que le estoy pidiendo. Entonces, esto es peligroso, porque yo puedo decirle a un piloto, ay, descienda a 3,000 pies por minuto. Si él es responsable, me va a decir, oiga, no puedo.
Pero si no me dice nada, yo estoy contando con que él va a efectuar esa maniobra que le estoy pidiendo y no siempre los aviones tienen la capacidad. Entonces, también se requiere una capacitación sobre qué cosas se le puede pedir a qué tipo de avión y en qué parte del espacio aéreo. Ahora, desconocimiento de los rediseños del espacio aéreo y sus limitaciones. Evidentemente, la gente ha aprendido el rediseño echando a perder. Y entonces improvisan soluciones y entonces mantienen a los aviones en lugares donde no hay patrones de espera publicados o los sacan y les piden una maniobra que no es aceptable legalmente, o invaden el área prohibida de los volcanes porque como el controlador está desesperado en ese momento queriendo resolver una situación, pues comete errores, lógicamente. Supervisores sin los conocimientos y experiencia para cumplir con eficacia su función. Evidentemente, hay gente que tiene 4 años de antigüedad supervisando a los que tienen 30 años, pues eso no es posible. O sea, pueden tener una capacidad de aprender, desde luego, todo mundo la tiene, pero en este lugar la experiencia es básica y los ponen a hacer funciones que no pueden desarrollar. Ahora, mayor carga de trabajo al incrementar el número de sectores a cargo de un solo controlador, eso ya lo vimos en los incidentes. Y es lo que les digo, si me ponen a mí demasiado espacio aéreo, es más tráfico del que puedo manejar. Ahora, ¿cómo se mide eso? En un simulador. Eso también nos demuestra que no hicieron pruebas de simulador para ver si las cargas de trabajo estaban equilibradas y cuánto tráfico podemos aceptar. Jornadas laborales excesivas, ya lo mencionamos, 17 horas diarias. Problemas de flujo de información entre el controlador manual y el radar. O sea, ¿de qué sirve que seamos 2? Si el que está controlando está dormido y el otro no está viendo la pantalla. Entonces, eso es por falta de supervisión. Si no hay supervisión, no hay nivel de calidad en un sistema de control de tráfico aéreo. Y lo que mencionábamos también, el nepotismo en todos los niveles que inciden en las líneas de mando, la supervisión, el flujo de información y el ambiente laboral. Y hay gente que me dice, bueno, es que eso no afectaría. Les voy a poner un ejemplo de cómo sí afecta. Hay una persona de estos de los ascensos meteóricos que lo hicieron jefe del sistema de control de flujo. Y está sentado en la pantalla donde se supone que su función es regular el volumen de operaciones que puede aceptar cada controlador. Y está jugando con su celular y dejan traspasar a todo el tráfico, ¿no? O sea, pues son errores gravísimos, ¿no? Esto también, ya lo hablamos, redistribuyen el espacio aéreo y no hacen pruebas para ver si hay comunicación. Como el ejemplo que dimos de Zihuatanejo. Bueno, muchas gracias. Espero que hayamos sido claros en la información y que les sea de utilidad. Muchísimas gracias, querida María. Le pido ahora a Alfredo Acle Tomasini si puede tomar la palabra, por favor. ¿Me compartes pantalla? Listo, ya puedes compartir. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Pues la primera pregunta que nos hacemos los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que somos afectados por este tema, es, ¿se ha incrementado el riesgo aeronáutico del país durante el último año? Bueno, como telón de fondo tenemos la degradación de la seguridad aeronáutica, aspecto que todos conocemos básicamente porque no se cumple con los estándares establecidos en el convenio, en el acuerdo, en el convenio de Chicago. Ese es nuestro telón de fondo. Pero, con base en las explicaciones que nos está brindando la señora Larriva, nos encontramos que el propio rediseño, y esta es la parte nuclear de todo este argumento, el diseño del espacio aéreo definitivamente es ahora mucho más amplio y mucho más complejo. Simplemente pensemos que el número de carreteras aéreas que pasan en la Ciudad de México se duplicó. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de personas que está debajo de ellas también creció en más o menos en esa proporción, incluso más por el tema de la densidad.
Es decir, ahora tenemos forzosamente, estamos sujetas, por un lado, a un mayor nivel de ruido por el paso de los aviones. Y segundo lugar, a un mayor riesgo porque pasan los aviones sobre nuestras cabezas. O sea, queda muy claro que en el rediseño del espacio aéreo, lo último que contó fue el ser humano. La gente no cuenta. O sea, se diseñó esto sin tomar en cuenta a la población. Lo que nos señala la señora Larriva nos habla de mayor complejidad. Y en materia de seguridad, a mayor complejidad, mayor riesgo. Esto se agrava por la última parte de la presentación anterior, que nos señala las deficiencias en la gestión y operación del CENEAM. Es decir, primero rediseñamos un espacio aéreo más complicado y segundo, ahora quienes tienen que gestionar ese espacio aéreo, que es el CENEAM, tiene serios problemas de operación y de gestión. Problemas de supervisión, problemas de capacitación, de adiestramiento, de inglés, de nepotismo y de equipamiento. Esto es grave, muy grave. Es decir, es algo que ya los focos amarillos deberían estar claramente puestos sobre el CENEAM. Entonces, la pregunta inicial, pues sí, ahora tenemos un mayor incremento del riesgo aeronáutico y de las molestias que causan los vuelos de las aeronaves. Ahora, la explicación que nos hacen usando pantallas donde vemos avioncitos, parece ser como que estuviéramos viendo asuntos de cuestiones de Nintendo, pero las cosas son más graves. Les voy a dar un dato. Si nos quisiéramos ver simplemente números de asientos, porque no tenemos las bitácoras de los aviones, de los casos que expuso la señora Larriva, estamos hablando de alrededor de 1,700 personas. Es decir, 1,700 personas que de alguna forma corrieron un riesgo innecesario, porque está mal gestionado el espacio aéreo y porque se diseñó un espacio aéreo mucho más complejo. Entonces, no nos quedemos en esas pantallas, sino vamos a tratar de ahondar un poco sobre este problema que pudiera significar en algún momento la coalición de aviones. Nadie quiere un accidente aéreo de ninguna manera. Pero si se llegara a presentar, el asunto sería sumamente grave. Pensemos en esto. El primer impacto que tenemos es en las líneas aéreas. Es básicamente los dos aviones, la tripulación y los pasajeros. Eso es el primer segundo de un accidente. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el caso que nos explicaron de este avión de Air France despegando y el avión de Aeroméxico aterrizando, bueno, ahí teníamos más o menos a 500 pasajeros. 500 pasajeros. Y tenemos dos aviones. De acuerdo al convenio de Montreal, si llegara a pasar un accidente de este tipo, cada pasajero se tiene que indemnizar con 3,600,000 pesos de un vuelo internacional. Y en el caso de un vuelo nacional, si atendemos a la ley de aeronáutica civil, pues más o menos son 2,600,000 pesos. Si esto lo multiplicamos por los pasajeros implicados, esto nos da cerca de 1,700 millones de pesos. Y sumen ustedes 7,000 millones del costo de los aviones. Es decir, estamos hablando ya de cantidades importantes, pero no de las más importantes. ¿Por qué? Porque vienen otro tipo de problemas en la parte de abajo. Es decir, hay personas que posiblemente, sobre todo, por ejemplo, el caso de la delegación Venustiano Carranza, tiene más de 13,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, es muy probable que un incidente donde tenemos más de 200 y tantas toneladas
chocando, desintegrándose y cayendo sobre las personas, además con combustible, bueno, puede haber personas fallecidas en tierra, gastos médicos e invalidez. Todo ese material produciría evidentemente, o sea, todo ese material cayendo, daños materiales a propiedad pública y privada, pérdidas consecuenciales porque habría muchos negocios que ya no podrían seguir operando. Habría que remover escombros y no sabemos la magnitud que eso pudiera ser. Es decir, se pueden destruir construcciones y habría que removerlas completamente. Y desde luego, todo esto tiene gastos y costos judiciales. Es decir, todos estos accidentes tienden en algún momento a convertirse en cuestiones litigiosas. De hecho, el primer paso después de un accidente es presentar la denuncia en el Ministerio Público. Es decir, con eso ya el accidente se convierte en un acto jurídico y de ahí ya se derivan cantidad de cosas. Pensemos en otro tipo de costos. El deterioro de la imagen pública del país. Yo diría que solo esta publicación de los incidentes que nos están dando, ya de alguna forma a mucha gente le hace levantar la ceja y preocuparse de esos aviones. O sea, ese American Airlines con ese Delta. Bueno, pues me imagino que las líneas aéreas deben decir, caray, ¿por qué pasó esto? Hay un deterioro de la imagen pública. Desde luego que tendríamos que usar recursos del erario para cumplir daños y costos del accidente. No, hasta donde tengo entendido, no creo que el CENIAM tenga un seguro para cubrir todo esto. Y pues la otra cuestión es un incremento a las primas de riesgo por volar a México, es obvio. Las líneas aéreas normalmente se cobran con las primas futuras los siniestros pasados, o sea, inmediatamente hacen sus ajustes. Y desde luego que habría consecuencias penales para los funcionarios mexicanos. Es decir, este asunto ya se convierte en un litigio de carácter nacional e internacional. Es decir, no nos quedemos exclusivamente con estas imágenes de los videos donde vemos pequeños aviones que están a punto de tener una colisión. El asunto es grave. Ahí van seres humanos y debajo de esos aviones viven seres humanos. Eso es lo que nos debe estar preocupando de todos estos elementos que están afectando la seguridad aeronáutica del país y por ende el riesgo aeronáutico. Desafortunadamente, muchas de estas críticas se esconden detrás del tema de Santa Lucía. Es decir, quejarse del ruido es quejarse de Santa Lucía, quejarse de la seguridad es quejarse de Santa Lucía. Y no es así, no es así. Se está usando como un recurso, como un escudo. Y desafortunadamente en ese escudo se están escondiendo muchos problemas que ojalá no lleguen a un desenlace trágico. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros expertos, el capitán Jaime Leonardo del Río, Mucho gusto. la controladora aérea María Larriba, y también a Alfredo Acle, economista. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una de Montserrat Vargas de el diario Publimetro. Montserrat, adelante, por favor. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad tengo 3 preguntas. La primera sería, bueno, ya nos dijeron que sí ha incrementado el riesgo aeronáutico durante el último año, sin embargo, en un porcentaje, ¿cuánto ha aumentado y cuánto más aumentará cuando entre en operación pues, el aeropuerto de Santa Lucía, que ya está próximo a inaugurarse? La segunda pregunta, nos comentaban que del colectivo son 150 colonias afectadas. Preguntar, con base en esto, ¿cuántas personas son las que estarían en riesgo de que caiga un avión por todos los problemas que ya nos comentaron? Y la tercera, si ese día de la inauguración del colectivo prevé hacer algo de tipo manifestación para presionar sobre estas afectaciones del rediseño aéreo y si prevén caos en ese día que ya está próximo. Esas serían mis 3 preguntas, por favor. Muchas gracias, Montserrat.
¿Quién nos puede ayudar con esas respuestas, por favor? Ah, María tu tiene tu audio, María. Es que no María, sé adelante. yo. No sé yo la pregunta. ¿Puedo? Montserrat, ¿nos puedes volver a hacer la pregunta, por favor? Si quieren, voy una por una. La primera sería cuánto ha incrementado el riesgo aeronáutico durante el último año, si tendrán un porcentaje, y cuánto más aumentará cuando entre en operación el de Santa Lucía. Bueno, mira, Montserrat. ¿Le contesto yo, señora Click? Sí, adelante. No, sí, Ok. conteste usted, yo Mira, quizás la lo que complemente. pasa es que no tenemos cifras reales para poder trabajar. O sea, mira, hay incidentes que se reportan, se investigan, se dictaminan. Esos los tiene la Oficina de Análisis de Investigación de Incidentes y Accidentes. Pero hay otros incidentes que como es gente protegida del sistema, nunca se investigan o inclusive borran la información. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema muy grave donde CENEAM hace funciones de juez y parte. Lo que procedería es que se tome la decisión gubernamental de que la custodia de la información que se graba de los incidentes, que es la comunicación de los pilotos controladores, la grabación de radar, la grabación ambiental, la grabación del teléfono, de las estaciones de los otros aeropuertos, todo eso estuviera custodiado por un tercero para poder hablar de cifras reales. Ahora, lo que te podemos decir es que sí se ha incrementado porque los mismos controladores están denunciando anónimamente porque ellos se pueden ver involucrados en un accidente y es lo que no quieren. Entonces, de que se ha incrementado terriblemente, es evidente, lo sienten los pilotos, lo sienten los controladores, los únicos que dicen que no es el CENEAM y que dicen que estamos contra Santa Lucía. Santa Lucía no tiene nada que ver en este tema, ¿no? Esa es una. La otra. Yo creo que no va a haber inicialmente ningún conflicto con Santa Lucía porque va a tener muy poco tráfico. Yo diría que hagamos eso a un lado hasta que haya manera de llegar a Santa Lucía. El día que haya forma de que los pasajeros lleguen y salgan, podemos hablar de mercado comercial, de incremento en las operaciones y además hay muchos huecos en la certificación de Santa Lucía. No es nada más yo, gobierno, digo que está certificado. Hay muchos procesos atrasados, los procedimientos tienen errores, han sido mal publicados, no se ha cumplido con los tiempos legales para que el medio aeronáutico se familiarice con los procedimientos de Santa Lucía. Entonces, a mí no me preocuparía Santa Lucía en este momento. Con el puro ICM tenemos un problema, ¿ok? Entonces, complementando lo que dijo María y tratando de responder un poquito la pregunta también de la señorita, el riesgo potencial que se ha generado durante todos estos años se ha incrementado exponencialmente conforme la población se incrementa. Esto es, no hay una manera definida de poder decir en números claros la cantidad de gente que está en riesgo. También las operaciones han variado y han cambiado y por lo mismo se han incrementado. Entonces no hay ahorita un número definido para poder decir cuánto se ha incrementado, cuánto se ha incrementado la falta de seguridad. Gracias. Adelante. Yo nomás aclararía que, y esto lo vimos con los primeros trabajos que se hicieron con el rediseño del espacio aéreo, que en términos del área cubierta, el área cubierta por los vuelos de aeronave, prácticamente creció al 100% y había cálculos de la población viviendo debajo de esa área y prácticamente pasamos de 1 millón a 2 millones, o sea, prácticamente se duplicó, aparte se trata de áreas densamente pobladas. Es decir, se incrementó de manera muy sensible el número de personas que ahora tienen sobre sus cabezas una carretera aérea. Es decir, antes no pasaba ningún avión sobre de ellos y ahora pasa sobre de ellos. Y lo mismo
exactamente es el tema del ruido. O sea, va de la mano. O sea, tienes el riesgo y tienes el ruido. Van de la mano. Pero sí es un incremento considerable, muy considerable, porque simplemente lo vemos en la superficie que ahora abarcan y que antes no estaba cubierta por rutas aéreas. No sé, Montserrat, si esto contesta su pregunta. Y querido Alfredo, permíteme complementar el dato que tú señalas, ¿no? De manera muy concreta. Montserrat, en este caso, el número de personas en riesgo que ha aumentado según los cálculos que tiene nuestro colectivo, es que pasaron de 1.250.000, casi 1.251.000, a 2.444.000. Es decir, hay un aumento en el 95% del número de personas que estarían en riesgo con el actual rediseño del espacio aéreo, justo por las razones como ya nos ha platicado María Larriba y Alfredo Acle también. Perfecto, les agradezco mucho. Nada más me faltaría la última pregunta. Si ese día de que se inaugure Santa Lucía, el colectivo prevé hacer algo tipo manifestación para presionar sobre todo esto que están indicando, o no tienen previsto algo. Es difícil hablar como colectivo, Montserrat, porque el colectivo es un colectivo bastante disperso. Es decir, pero yo diría que el tema no es Santa Lucía. O sea, reitero lo que se decía antes. El tema que tiene que ver, o sea, no estamos en contra de Santa Lucía por esta razón, estamos en contra de un rediseño, este rediseño, que está ocasionando un mayor nivel de ruido y un mayor nivel de riesgo aeronáutico. Ese es el tema. No es el tema Santa Lucía. Yo por eso insistí al final de mi explicación. Creo que desafortunadamente incluso el Santa Lucía sirve de escudo como para justificarse y decir, es que se oponen a Santa Lucía y por eso es que están enojados. No. Quitemos ese tema de encima. No creo que sea el tema meternos con ese asunto. Pero te hablo como ciudadano, no hablo a nombre de ningún colectivo, porque este colectivo es bastante disperso, por cierto, y creo que esa es una de sus virtudes. Y es correcto, Montserrat, solamente para información de nuestros amigos de los medios también, en próximos días, más tardar semana y media, pues los vecinos de estas 150 colonias afectadas, pues presentarán también una conferencia de prensa con las acciones siguientes al respecto. Así es que les pedimos que estén también muy al pendiente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Citlali Sainz de MBS. Dice, ¿cuántas operaciones han estado en riesgo a un año de la implementación del rediseño del espacio aéreo? Y también, bueno, básicamente esto, y qué acciones tomarán porque el gobierno pues no hace caso de las solicitudes que están realizando. No sabemos el número de incidentes. O sea, otra vez, CENEAM es juez y parte. Ellos custodian la información de las grabaciones, de las comunicaciones de los pilotos, de los controladores, de los sistemas de radar, de los sistemas de comunicación entre aeropuertos. Toda esa información se necesita para analizar un incidente. Ahora, lo que regula la OASI es que se hace el reporte, se hace un análisis, se sacan una conclusión, se hace una conclusión donde se dice cuál es la causa y cuáles son los factores contribuyentes. Pero lo más importante de investigar es hacer una lista de recomendaciones para que no vuelva a ocurrir un incidente igual a ese. Bueno, todo está fallando aquí. CENEAM es juez y parte. Muchas aerolíneas no reportan porque están muy presionadas por otros motivos, que eso es motivo de otra conferencia. Hay muchas presiones para las aerolíneas. Y algunos reportes no llegan a donde deben de llegar. Algunas sí están siendo investigadas porque llegan directamente a la Secretaría de Comunicaciones, no a CENEAM. Pero si llegan a CENEAM, ellos hacen uso a su conveniencia de ese reporte. Si es alguien a quien ellos quieren proteger, ni siquiera hacen la investigación. Si es alguien a quien quieren perjudicar, ellos guardan esa información o perjudican a ese empleado o a esa persona con ese requerimiento. Entonces, no tenemos datos duros. No hay manera.
Dime cómo. En un lugar donde se está ocultando todo. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Saraí Cervantes del diario Reforma, por favor. Adelante, Saraí. Sí. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, hablaban de que ahora los controladores están haciendo más operaciones. Me gustaría saber o conocer cuántas operaciones puede manejar actualmente un controlador y cuántas estarían realizando actualmente. También hablaban sobre las horas extras que están haciendo los controladores. De acuerdo a la ley, ¿cuántas horas son las que por ley deben de trabajar y si hay un tope para hacer horas extras al mes? Y pues sería todo. Muchas gracias. A ver, ¿de cuántos aviones puede tener un controlador? Eso se determina cuando diseñas el espacio aéreo y ves qué capacidad tiene, pero no hay nada escrito. Ahí el controlador tiene la capacidad de decir, hasta aquí llegué y ya no me pasen a nadie. ¿Por qué? Porque mira, no es lo mismo que yo usualmente maneje 8 aviones y los esté cuidando ahí en la aproximación. Ok, 8 aviones con buenas condiciones meteorológicas, con todos los sistemas trabajando, con un buen radar, pues esos son fáciles de manejar. Pero ¿qué pasa si empieza a haber mal tiempo y los 8 me empiezan a pedir desviaciones y a salirse del procedimiento en el que están y se empiezan a generar conflictos entre ellos? Porque obviamente a la hora que los pilotos buscan por dónde pasar, todos quedan en el mismo lugar, porque el lugar donde se puede pasar es el mismo para todos. Entonces, no se puede hablar de la capacidad de un espacio aéreo sin un estudio serio. No lo tenemos, ni ellos lo tienen, no lo hicieron. Número 2, hay espacios pequeños pero muy conflictivos. Por ejemplo, hay un controlador que solamente cuida las últimas 10 millas de vuelo de una aeronave, pero son las más críticas, o sea, es la aproximación final, el aterrizaje y eso. Entonces, esa persona tiene poco espacio, no muchos aviones, pero su carga de trabajo es fuerte porque es conflictiva la parte que está manejando. Hay otras partes del espacio aéreo superior, por ejemplo, donde hay pocos aviones y no se requiere demasiado personal. Entonces, eso se tiene que hacer un estudio específico. No podemos hablar de cuántos aviones puede manejar qué persona. Y aparte, también cuenta la capacidad de cada quien. Hay gentes que tienen más capacidad que otras y que desarrollan mejores habilidades que otras, y eso debe de estar establecido, pero no lo está en este momento. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ya no me acuerdo. Sí, que de acuerdo a la ley, ¿cuántas horas son las que legalmente debe de trabajar un controlador aéreo y cuántas horas extras contempla esta ley? Y actualmente, pues, ¿cuántas horas extras se están rebasando? No, lo que pasa ahí es que como es algo muy especializado, hay un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones, el Sindicato de Controladores y CENEAM, y ellos tienen establecidas esas jornadas. Yo las desconozco, pero de ninguna manera podemos hablar de 17 horas diarias durante 14 días. Eso es una locura. La jornada regular de un controlador es de 7 horas, con 2 horas 20 de descanso a lo largo de esas 7 horas. Esa es la información que te puedo dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Iván Sosa, también del diario Reforma. Adelante, Iván, muy buenos días. Tardes. Buenos días, buenas tardes. Para don Alfredo, por favor, a un año pues del rediseño del espacio aéreo, ¿qué respuesta les han ofrecido la Alcaldía Miguel Hidalgo, la Procuraduría Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, que les habían ofrecido por lo menos instalar mesas de diálogo? ¿Ha habido algún acercamiento específico de parte de estas autoridades de la ciudad? Por favor, don Alfredo. Desafortunadamente no, Iván. O sea, el tema del ruido parece que no existe. No ha habido respuesta. O sea, entrada por la autoridad federal. La autoridad federal se ha escudado con el tema de que están en trámite los amparos para no hablar. Y las autoridades locales pues se ven como muy lejanas del problema.
Hubo una reunión con la Procuraduría aquí del Medio Ambiente, habló de que sí, que ellos estaban obligados a hacer mapas de ruido, que ya iban a hacer los mapas de ruido y cosas de ese tipo, pero la respuesta, Iván, ha sido realmente nula. La única respuesta que ha habido que se pudo avanzar fue el tema de una iniciativa que es importante, modificaciones a la ley de aviación civil, que es una iniciativa que ya se presentó en el Congreso, para empezar a abordar este tema que está en un vacío tremendo en México, que es todo este tema del ruido causado por las aeronaves, Iván. Pero desafortunadamente no ha habido gran respuesta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Amigas, amigos, no tenemos otra pregunta más. Queremos solicitarles, Capitán Jaime del Río, Alfredo, María, que gracias. Un comentario final de cierre, por favor. Adelante, Capitán Jaime del Río. Muchas gracias. Es muy amable por cederme la palabra por un momento, señor Renato. Gracias. Sí, nada más quiero hacer énfasis de que los sistemas de seguridad de los aviones son limitados hasta cierto punto en diferentes tipos de aeronaves y que pueden estar circulando también en el área de la Ciudad de México, que pueden potencialmente tener una colisión, como dijo la analista María Larriva, perfectamente bien establecido. No todos los aviones tienen TICAS, o TICAS, porque tienen TICAS, pero tienen TICAS, hay diferentes tipos de TICAS, hay TICAS 1 y hay TICAS 2. El TICAS simple solamente te da una resolución, el TICAS 2 ya te da una resolución y una acción a tomar. Entonces, es un riesgo latente que se puede dar una colisión, como se mencionó. Y por la orografía también. Cuando hay una resolución TICAS, por las bajas, por el rediseño tan mal hecho que tiene el espacio aéreo en el área de México, puede haber una resolución entre dos aeronaves en las que uno obligue a una aeronave a ascender y a otra a descender muy rápido, y hay que tomar en cuenta que ya los niveles son distintos y la orografía es distinta. Esto es, cuando un avión tiene una resolución y el avión empieza a ascender, el otro empieza a descender, pero sobre un terreno ascendente, que aumenta todavía el riesgo de una colisión, ya sea con el terreno o con una aeronave. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Le damos la palabra a María del Río, María Larriva, por favor, María. Ok. Bueno, finalmente, la situación es entender que lo que está pasando es grave, es delicado, tiene muchos errores, pero tiene remedio. Y tiene remedio rápido. O sea, hay los recursos económicos, hay los recursos humanos y sobre todo hay una serie de normas que nos pueden decir cómo resolver esto, que nunca las tomaron en cuenta cuando hicieron el rediseño. Y de Santa Lucía no hay que preocuparse. Santa Lucía cabe perfectamente en el rediseño que se tuvo más de 25 años, nada más hay que hacer adecuaciones, pero eso se haría en el momento en que empiece a tener un mercado y que haya más operaciones. Entonces, no confundir. El problema que tenemos ahorita gravísimo es en el ASN. Pero tiene remedio. Vayamos por el remedio, ¿no? Busquemos la solución. En eso estamos, ¿no? Muchísimas gracias. Alfredo Acle, adelante, por favor. Gracias, Renato. Bueno, mira, siempre que oigo las explicaciones que nos dan de los posibles incidentes, no pasa otra cosa más que se me paran los pelos de punta. O sea, me voy preocupado, o sea, estoy preocupado como ciudadano, estoy preocupado por este incremento del riesgo aeronáutico del país. Y como bien se dice, hay remedio. El punto es que haya la voluntad para aplicar el remedio. Está muy claro que hay que intervenir en el CENIAM, clarísimo,
que es una situación que la autoridad debe prestar oídos a los ciudadanos, a los especialistas que están prendiendo, están levantando la voz, están dando la señal de alarma. Ojalá que la autoridad oiga estos reclamos, oiga estas preocupaciones para que tome realmente acciones de carácter definitivo. Gracias. Sí, antes de irnos, le vamos a dar la palabra a Lucy Gaubeca. Lucy Gaubeca es una de las integrantes, de las muchas integrantes y de muchas y muchos integrantes del colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. Lucy, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Nada más preguntarle, por favor, a los expertos si las rutas anteriores que tienen tantísimos años de funcionar de una manera más segura se podrían recuperar nuevamente reduciendo a la población y aplicando medidas de mitigación para los vecinos afectados, pero si es posible recuperar los procedimientos anteriores con adecuaciones para Santa Lucía. Digamos, mi pregunta es, ¿sería la solución viable volver a las rutas anteriores? Muchas gracias. Sí, Lucy, sí es posible. Sí es posible. Mira, lo que hay que entender es que lo que no va a pasar es que va a operar Santa Lucía y el AICM a máxima capacidad. Eso es lo que no va a ocurrir. Ahora, manejar las cargas, claro que se puede. Ahora, tenemos un aeropuerto primario, que es el AICM. Entonces, se le debe dar preferencia al AICM. Sí se puede regresar a los procedimientos anteriores. De hecho, los controladores son expertos en esos procedimientos y aparte, ya fueron certificados por la OASI. Entonces, lo que sí se puede hacer es migrarlos a navegación satelital, que ese es un compromiso del país. Pero la misma norma te dice, tú trabajas sobre lo que te funciona. Entonces, si las llegadas anteriores eran las que funcionaban, pues solamente hay que migrarlas a una parte satelital y ver cómo poder hacerlo. Y sobre Santa Lucía, lo que se podría hacer es, como los procedimientos anteriores tenían un corredor común para todo el tráfico para llegar a la ICM, intercalar los de Santa Lucía en ese corredor y hacer una parte del espacio aéreo más al norte para integrar el tráfico a la base militar de Santa Lucía o al aeropuerto de Santa Lucía. Pero sí es posible, sí tiene solución. Lo que pasa es que esto estuvo pésimamente hecho y además el objetivo de favorecer a Santa Lucía con esto no se cumplió. No favorece en nada a Santa Lucía el rediseño que nos impusieron. Muchas gracias. De nada, Luz. Pues nuevamente, muchas gracias. Le damos a nuestros expertos, al capitán Jaime Leonardo del Río, a María Larriba, primera controladora aérea y además experta en temas de accidentes e incidentes aeronáuticos por la Universidad del Sur de California, al economista Alfredo Acle Tomasini, también Alfredo, muchísimas gracias. Gabriel Aguirre, muchas gracias, amigo, y sobre todo a ustedes, amigos, representantes de los medios de comunicación. Como siempre, estamos a sus órdenes para entrevistas y o para darles mayor información cuando nos la necesiten. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, que estén bien y pues como adelantó Gabriel, seguramente en las próximas semanas vamos a tener otra rueda de prensa. Muchas gracias, buen día. Buen día a todos. Gracias, muy buen día. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió en el Facebook, así es que muchísimas gracias a todos. Un saludo.